Bien, entonces chicos, por favor, mucha atención. Buenas tardes con todos. Nuestro tema es clasificación de los triángulos. Entonces los triángulos se clasifican de dos maneras, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Según la medida de sus ángulos pueden clasificarse de la siguiente manera. A ver, vamos a anotarlo. Pueden ser los triángulos acutángulos. Acutángulos. Pueden ser acutángulos, pueden ser rectángulos también, ¿no? Rectángulos, o también podría decir yo que es obtusángulo. Obtusángulo. Ahí está. Ahora, ¿qué caracteriza a uno o al otro? Recuerda, un acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos menores, ¿no? Todos sus ángulos menores a 90 grados. Todos sus ángulos. Entonces un triangulito acutángulo más o menos pues tendría esta forma. Bueno, más o menos, un momentito, más o menos tendría esta forma, ¿no? Entonces ese es un triángulo acutángulo, ¿no? Aquel que todos sus ángulos son menores a 90 grados. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no? Un ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Y la gráfica, pues, para un triángulo rectángulo aproximadamente sería, pues, algo así, ¿no? Algo así. Aproximadamente, bueno, sería una figura como esta, ¿no? En la cual figure, pues, un ángulo de 90, un ángulo recto. También podría ser un triángulo obtusángulo. Bueno, perdón, ¿cómo llamo o cómo se caracteriza un triángulo un triángulo, perdón, obtusángulo? Es un ángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, ¿cómo podría ser la gráfica de un triángulo obtusángulo? Bueno, podría ser algo así. Podría dibujarlo así, así y así, ¿no? Donde mi ángulo obtuso, pues justamente sería el de acá, ¿no? Este es mi ángulo obtuso. Este es mi ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Según la medida de sus ángulos, tengo que entender que hay estos tres tipos de triángulos. Muy bien, y luego según la medida de sus lados, pues tenemos también tres casos, ¿no? ¿Cuáles son esos tres casos? Pues los presento a continuación. Tenemos los triángulos escalenos. Escalenos. Tenemos los triángulos isósceles. Isósceles. Y tenemos los triángulos equiláteros. Equiláteros. Muy bien. ¿A qué llamamos los triángulos escalenos? Los triángulos escalenos son aquellos triángulos en los cuales sus tres lados tienen diferente medida. Ese es un triángulo escaleno, ¿ya? Ese es un triángulo escaleno, ¿no? O sea, a esto le puedo poner gusanito, a esto le puedo poner bolita y a esto de acá le pongo rectángulo. Bueno, eso me indica que los tres lados tienen diferente medida, ¿ya? Pero también existen los triángulos según la medida de sus lados, los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son aquellos triángulos que tiene un par de lados de la misma medida, ¿no? Puedo dibujarlo algo así, ¿ya? Entonces acá yo tengo un triángulo isósceles donde el triángulo isósceles recuerda que se caracteriza por tener un par de lados de la misma longitud, ¿no? Entonces, este lado y este lado tienen la misma longitud. Recuerda, si estos dos lados son iguales, recuerda siempre esta propiedad. A lados iguales se le oponen ángulos exactamente iguales, ¿no? Ahí está, triángulo isósceles. Y finalmente nosotros tenemos a los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos triángulos donde sus tres lados miden lo mismo. Tienen la misma medida. Sus lados se dice, ¿no? Que son congruentes. Entonces, si este es gusanito y este es gusanito, ¿no? Y además, cada ángulo interior tiene un mismo valor conocido, el cual es 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Ya, chicos? Bueno, para repasar un poquito, ¿no? Porque seguramente ya más o menos tienen nociones, ¿no? Acerca de cada, bueno, de cada uno de estos. Pero
siempre es importantísimo saber dónde estamos, porque a veces dice en el triángulo isósceles, en el triángulo acutángulo, en el triángulo obtusángulo, en el triángulo equilátero. Entonces hay tantas variaciones o tipos de triángulos que a veces uno como que no se ubica bien. Entonces, para repasar, entonces recuerda, según la medida de sus ángulos, según la medida de sus lados. Ahora sí, con toda esta información, vamos a la parte práctica de la clase. ¿Ya? Pregunta número 1, como puedes observar en pantalla. Pregunta número 1 dice lo siguiente. Según el gráfico, AB es igual a BC. AB es igual a BC y AD es igual a AC. A ver, vamos a acomodar bonito esto, ¿ya? Esto de aquí, voy a acomodarlo por acá para que me deje ver y pueda desarrollarlo. Ya, ahora sí, estamos listos. AB es igual a BC. O sea, todo este lado AB que ves aquí mide lo mismo que el lado BC, que todo esto que está aquí. A todo esto yo le llamo serrucho y a todo lo de acá también le llamo serrucho. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que este ángulo, ¿no? El ángulo BAD y el ángulo BCA tienen la misma medida. Eso significa, ¿ya? Este ángulo de acá es exactamente igual que este ángulo de acá. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien, seguimos. Vamos a borrar eso de los ángulos porque por ahora no lo voy a usar. Pero más adelante sí. Luego dice AD es igual a AC. AD, o sea, todo esto de acá, yo le voy a llamar a esto cadena, es igual a AC. AD y AC miden lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué significa? Que este ángulo que está aquí tiene que ser exactamente igual a este ángulo que está acá. ¿Qué concluyo? Que este ángulo pues tiene que ser 84 grados. Muy bien. Con esta pregunta me dicen, o con ese último dato me indican que calcule alfa. Calcula alfa. Bueno, para empezar, chicos, a ver si me ayudan. Bueno, debemos recordar, ¿no? La suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿no? ¿Cuánto ciento es? ochenta 180, ¿cierto? Entonces, 84 más 84 más el ángulo que está aquí es 180. A ver, 84 más 84 es 168. ¿Cuánto le falta a 168 para 180? ¿Mm? ¿Cuánto le falta a 168 para 180? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Micrófonos. 84 más 84, 168. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto le falta a 168 para 180? 12. 12 grados. Claro que sí. Y muy bien. Ahora vuelvo a esa propiedad, no, perdón, a esa información. Aquí AB y BC miden lo mismo, y BC, sí, y BC miden lo mismo. Entonces todo este ángulo que está aquí tiene que ser exactamente igual a este ángulo que está aquí. Pero como bien sabes que este ángulo es 84, o sea que también acá es 84. Alfa 72. Claro, entonces alfa más 12 tiene que darme 84. Por lo tanto, concluyo yo de que alfa tiene que ser 72 grados. ¿Por qué? Porque 72 más 12 me da 84. ¿Ya? Muy bien, chicos, tomen nota, por favor, de ese primer ejercicio. Pregunta número 2 dice, en el gráfico ABC es un triángulo equilátero. ABC es un triángulo equilátero. Equilátero. A ver. Como dicen que es equilátero, entonces obviamente se está refiriendo a que este triángulo ABC, ¿no? Sus tres lados tienen la misma medida. La palabra X, chicos, significa igual, ¿ya? Entonces acá a AB le estoy llamando cadena, a ABC cadena, y también a AC le voy a llamar cadena, ¿ya? Listo. ¿Qué dice? También dice que AC es igual a AD. AC, ¿dónde está AC? Este es allá, este es AC. AC mide lo mismo que AD, ¿no? AC mide lo mismo que AD. Listo. Ya está, chicos. Ya está. Ahora, ¿qué más dice? Calcula alfa. Ujú. Bueno, como el triángulo es equilátero, entonces yo ya sé cuánto vale cada uno de estos ángulos internos. Bueno, obviamente.
60 grados, ¿no? 60 y 60 por acá. Listo. ¿Qué más? Poner 70 en D. Muy bien, el ángulo que está en D. Este ángulo que está en D es conocido. Como este es 70 y este es 40, 70 más 40 es 110. ¿Cuánto le falta a 110 para 180? Obviamente 70, ¿no? Y como este triángulo, bueno, si quieres aquí llámale E, como este triángulo tiene dos ángulos de la misma medida, debe tener dos lados de la misma medida, recordando la propiedad a lados iguales o a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Entonces, si a 70 se opone cadena, a este 70 también se le debe oponer cadena, ¿no? ¿Y qué pasa, chicos? Que ahora tengo el triángulo BEA, ¿no? Y en BEA, EA y AB miden lo mismo. Y recuerdo también esa misma propiedad, ¿no? Si a alfa se opone cadena, a esta cadena se le debe oponer alfa aquí. Y ahora puedo calcular este ángulo también, recordar. Como aquí es 40 y aquí es 60, 80. el ángulo que está aquí, ¿no? Como todo esto es un llano, el ángulo llano de 180, entonces acá tiene que ser 80. Ya, pues si acá es 80, la suma de estos dos ángulos iguales tiene que darme 100, ¿sí o no? Porque 100 más 80 es 180. Por lo tanto, el valor del ángulo alfa tiene que ser 50 grados. No sé si me dejó entender, chicos. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Muy bien. Entonces, por favor, tomen nota. Dice, AD es igual a BD. AD es igual a BD. Ya está, listo. ¿Qué más? Pero también es igual a BC. Pero también es igual a BC. Y lo anotamos ahí. ¿Qué más? Calcule alfa. Calcule alfa. Muy bien. Entonces, para empezar, si a cadena se pone 72, a esta cadena también se le debe oponer 72 grados. Creo que coincidimos en esto. 72 grados. Ahora, ahora, miren. 36 allá arriba de B. Ah, ya, aquí arribita. Ya está. 36 grados. Sí, está muy bien. Ahora miren este ángulo que está aquí. Miren este ángulo. Si aquí es alfa, este pequeño ángulo que está 90 acá menos alfa. sería 90 menos alfa. Y tener en cuenta que si aquí es 90 menos alfa, aquí también debería ser 90. Bueno, debe ser, ¿no? Es 90 menos alfa. ¿No? ¿Por qué? Por la propiedad de la cadena, pues, ¿no? Recuerda, si a cadena se opone 90 menos alfa, a esta cadena también se le debe poner 90 menos alfa. No te olvides de eso. Vamos a eliminar eso ya para que no nos distraiga. Y también, pues obviamente este ángulo es 90 y como acá es 90 menos alfa, concluyo de que esto es alfa. Y ya salió la pregunta, pues porque alfa más 72 debe darme 180 grados, ¿no? Alfa más 72 grados debe ser igual a 180. Bueno, escribo la ecuación aunque no es necesario escribirla. 2 alfa es igual a 108 y de aquí alfa vale 54 grados. Solución a la pregunta número 3. Ya está. Ya chicos, pregunta 3. Dice, según el gráfico, AB es igual a BC. AB es igual a BC. A ver, vamos a indicarlo. AB, ¿dónde está AB? Aquí está AB. AB es igual a BC. Vamos a ponerle así. Cadena, cadena, cadena. Ya está. Y me piden que halle la medida del ángulo ABC. ABC. O sea, la pregunta es justamente, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale ese ángulo? Muy bien. Entonces, ya no parece estar tan sencillo, ¿no? Porque, bueno, acá, si bien es cierto, este ángulo con este ángulo son iguales, pero no conozco el valor de cada uno de ellos. Desconozco, no sé. Entonces, algo más tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podríamos hacer?
Se me ocurre algo por aquí, ¿no? Bueno, obviamente como este es 120, este angulito que está aquí tendría que ser 60 grados, ¿no? 60. Podría hacerlo de esa manera o también yo podría decir esto, ¿no? La suma de este interno más este interno me da el externo, 120. ¿no? Entonces, primer paso, yo puedo decir que 3 omega más 3 beta es igual a 120 grados, ¿no? O completar acá el 60 y sumar 60 más 3 beta más 3 omega igual a 180 y es lo mismo, ¿no? De acá sacando tercia, tercia y tercia, llego a la conclusión de que omega más beta es igual a 40 grados, ¿sí o no? Ahora, yo hago una pregunta, chicos. De este triangulito que está aquí, que estoy marcando que es el triángulo, bueno, acá vamos a llamarle el punto de ella. Del triángulo ADC, ¿no? ¿Cuánto valdría este ángulo que está aquí? En el triángulo ADC. Se 40. supone, claro, se supone que este ángulo es la suma de omega más beta, ¿no? Interno más interno me da este externo de aquí, ¿no? Pero ese externo es omega más beta, pero omega más beta ya lo calculamos, ¿no? Es 40, ¿sí o no? Y si este ángulo es 40, ¿cuánto vale el ángulo de acá? 40 también. Claro, ¿no? Por la cadena, ¿no? Si a cadena se pone 40, esta también debería ser 40, o no debería ser, sino que es 40, ¿no? Y si esto es 40 y esto es 40, ya salió X, bueno, 40 más 40, 80 para 180, 100. X tiene que ser 100 grados. Solución a la pregunta número 6. Mira. X tiene que ser 100 grados. Nada más, chicos. Pregunta número 6. No sé si tienen alguna preguntita. Tomen nota, por favor. Vamos a la 7 y luego a la 8. ¿Ya? Pregunta 7. Luego nos vamos a la 8. No. 7, 8 y de ahí avanzamos pares nomás, ¿ya? Seguimos, borramos lo que está en pantalla. Borramos lo que está en pantalla y vamos a la 8, te dije, ¿no? Aquí está la 8. O 7 dije, ¿no? 7, 8 te dije, ya está. Pregunta número 7. ¿Qué dice? Dice, a partir del gráfico, ¿no? Calcule AB. A partir del gráfico, calcule AB. Bien. ¿Dónde está AB? Aquí. Me están pidiendo el valor de este lado que está acá. Vamos a ponerle X, ¿ya? ¿Cuánto mide ese lado? Entonces, vamos a la información que tenemos. Este ángulo es 20 grados. Este ángulo que está aquí es 10 grados. Yo hago una pregunta. ¿Cuánto valdría si es que aquí arriba es 10 grados y obviamente este ángulo es 90? ¿Cuánto vale este pequeño ángulo de acá? 80. 80 grados. Muy bien. Muy bien. 80 grados, ¿no? 10 para, ¿no? Como acá es 90, el otro tiene que completar, o es el complemento de 10, ¿no? 80. Chicos, miren, miren, por favor. Mucha atención, ¿ah? Si esto es 20 y esto es 80, ¿cuánto tendría que ser todo este ángulo que está aquí? Hasta aquí. 80. También 80, ¿no? 20 más 80, 100, y lo de arriba tendría que ser 80. Y eso significa solamente una cosa. Cuidado, 80 tiene que ser. ¿Ah? No estoy hablando, chicos, cuidado. No estoy hablando solamente de este pequeño ángulo de acá. No. Estoy hablando de todo esto que está aquí. Todo esto. Hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. 80, ¿no? Y si tú te das cuenta, como acá hay 80 y este ángulo de acá es 80, y te estoy hablando de un triángulo isósceles, ¿no? O sea, este lado, vamos a llamarle acá C y acá D, ¿ya? O sea, el lado AC, ¿no? Tiene que medir exactamente igual al lado AD, ¿no? AC y AD son iguales. Entonces, como AC mide 3, AD también tiene que medir 3.
Y ahora me encuentro con el triángulo ADC, donde AD representa la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y 3 y 2 representan los catetos. Entonces, rápidamente pues puedo aplicar al toque un teorema conocidazo, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es 9, esto es 4, 13 la suma, el exponente 2 pasa como raíz y por lo tanto el valor de x sería la raíz cuadrada de 13. Y esa es la respuesta para la pregunta 7, alternativa E. ¿Ya chicos? Pregunta número 7. Pregunta número 8 dice, según el gráfico, ABC es equilátero. ABC es equilátero. Calcule DF sobre DE. Calcule DF sobre DE, que es el de aquí. DF sobre DE. O sea, se supone que debería calcularlo o encontrar en qué relación se encuentran estos dos lados, ¿no? Si ABC es equilátero. Bueno, vamos a tener que ampliar la figura porque si no se va a ver todo amontonado. Recuerda que el triángulo ABC, no te olvides, voy a anotarlo por aquí, el triángulo ABC es un triángulo, ¿no? Es un triángulo equilátero, ¿no? Es un equilátero. Ya, no te olvides de eso. Es un equilátero, ¿ya? Bien, si es equilátero, entonces obviamente este ángulo es 60 grados, ¿no? Este ángulo que está aquí también sería 60 grados. Como aquí es 90, este ángulo de acá sería 30 grados. Muy bien, acá es 90, entonces el ángulo que está aquí sería 30 grados aquí. Chicos, si no algo no me entienden, pregúntame nomás, ¿ah? No es, no, Profesor, déjame por qué 30. porque aquí es 90. Como aquí es 60, 90, arriba 30. Ah, ya, gracias, profesor. ¿Ya? Y ahí acostadito también sería 30, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien, gracias por avisarme. Acá sería 30, porque recuerda que es equilátero el triángulo, ¿no? Ahora, aquí sería 60, ¿no? Y si aquí es 60, aquí es 60. Muy bien, muy bien. Hasta ahí todo bien. ¿Ya? Bien, ah, ya, verdad. Chicos, observen, por favor. Como este ángulo es 30, el ángulo que está aquí, ¿cuánto tendría que ser? 90 menos 30. Ah, no. Muy bien, o sea, 60 grados. Y si te das cuenta que es 60, ya que es 60, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? 60 también. También 60. Es decir, el triángulo FED es un triángulo equilátero, ¿sí? Donde todos sus lados son iguales. Y en el ejercicio dice, ¿no? ¿Qué es lo que piden en el ejercicio? En el ejercicio me piden que yo divida, ¿no? A ver, ¿qué ejercicio es este? Esta es la 8, ¿no? Ah, ya, me piden DF entre DE. DF que lo divida entre DE. Bueno, sin esa rayita, disculpen, allá. DF entre DE, así. ¿Cuánto vale la medida del segmento DF sobre la medida del segmento DE? Bueno, como es equilátero, bueno, DF cuánto mide, no sé. DE cuánto mide, no sé, pero lo que sí sé es que miden lo mismo. O sea, si esto llamo L, esto llamo L y esto llamo L, cuando yo reemplazo aquí, reemplazaría L entre L. Y eso sale 1, bueno, nada más. Y esa sería la respuesta, chicos, para la pregunta número 8. Dice así. En el gráfico, AB, AD y CD son o miden lo mismo, ¿no? A ver, vamos a indicarlo ya. AB, aquí está, AB. ¿Quién más? AD, ya está. AD y CD. Y CD miden lo mismo, ¿no? La longitud de sus lados es igual. La pregunta dice, con esta información calcula alfa. Con esa información calcula alfa. Muy bien, chicos, entonces con mucha paciencia tú me vas a ayudar y me vas a decir, a ver, chicos, si aquí es cadena y aquí es cadena, entonces obviamente a cada cadena se le pone el mismo ángulo en el triángulo, ¿no?
Entonces, este angulito que está aquí, obligatorio, tiene que ser 12 grados, ¿sí? 12 grados. Borramos, ya está. 12 grados. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Acá hay una propiedad también, chicos, ¿no? Propiedad. Cada vez que tú veas que se forma mira, este ángulo, porque ese ángulo es conocidazo, ¿no? 48 más 12, 60 grados, ¿sí o no? Cada vez que tú veas 60 grados y hacia los lados dos segmentos que miden lo mismo, entonces en ese caso tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, te voy a ayudar a entender esto. O sea, si tú, esto es lo que te estoy diciendo, ¿ah? O sea, si tú tienes este segmento, tú tienes este segmento, ambos segmentos miden lo mismo, bolita, bolita. Y este ángulo que está aquí mide 60 grados, ¿no? Entonces tú lo que inteligentemente tienes que hacer es hacer un trazo. ¿Qué trazo? Trazar esos dos segmentos, unir esos dos segmentos. Así. ¿Por qué? Porque en el momento que tú hagas eso, como este triángulo es isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales y por ende 60 y 60 y se forma el equilátero. Esa es la propiedad. Eso debes hacer cada vez que tú veas el 60 y hacia los lados o segmentos que miran lo mismo. Entonces, ¿de dónde a dónde debo trazar? Obviamente, tengo que trazar de B a D, ¿no? Y por la propiedad que te acabo de explicar, aquí también tiene que ser cadena, pues, ¿no? Aquí tiene que ser cadena. Muy bien. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Y obviamente este ángulo también es 60, ¿sí o no? Y obviamente, chicos, no me van a dejar mentir ustedes. Como acá hay cadena y acá hay cadena, significa que si acá, perdón, un ratito. Si a esta cadena se le opone el ángulo alfa más 12, a esa cadena también se le tiene que oponer el ángulo aquí, alfa más 12, ¿no? Alfa más 12, ¿ya? Chicos, ¿está claro? Alfa más 12 y alfa más 12. Muy bien. Y ahora, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Alguna información adicional, chicos? Bueno, ya puedo resolver la pregunta. Ya puedo encontrar el valor de alfa, ¿ya? Ya puedo encontrar el valor de alfa. Bien. A ver, vamos a encontrar entonces el valor de alfa. Yo podría tomar, por ejemplo, este triángulo que tú ves aquí, ¿ya? Yo podría tomar este triangulito, el triángulo ABC. Podría trabajar con el triángulo ABC. ¿Qué pasa con el triángulo ABC? Este ángulo mide 48, este ángulo mide 60 más alfa más 12 y este ángulo de acá vale alfa. Ya salió el problema, esa propiedad tuya la conoces. Sumamos los ángulos y lo igualamos a 180, ¿no? 180. Claro, 48 más 60 más alfa más 12 más el otro alfa debe ser 180. 48 más 12 es 60, más 60, 120. 120 se va a restar al 180, quedaría 60. Y de aquí pues el valor de alfa sería 30 grados. Nada más, chicos. Solución a la pregunta número 10, alternativa D. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, hasta ahí la 10, ¿ya? Dice, en el gráfico, el triángulo ABC es isósceles. En el gráfico, obviamente, en este gráfico, ¿no? ABC es isósceles. Muy bien, ya está. Chévere, no hay ningún problema. ABC es isósceles. ¿Qué más? ¿Qué más dice? A ver, un ratito, por favor. Ya, listo. ¿Qué más? Eh, Luego dice, ¿no? Calcule alfa. El alfa está por aquí. El alfa está por aquí. Entonces, chicos, primera observación. Mira el triángulo ABC, concéntrate solamente en el triángulo ABC, ¿no? Que sería justamente, a ver, vamos a pintarlo. Solamente concéntrate en este triangulito que está aquí, ¿no?
Yo hago una pregunta, chicos. En el triángulo ABC, ¿cuánto vale el ángulo A? 150 menos el angulito de ahí. Pero dice que es isósceles. O sea que hay dos lados iguales. ¿Qué lados deben ser iguales? Como alguien dijo algo, no escuché. ¿El omega? Claro, Oh, obligatorio, ¿no? O sea, los lados que son iguales tienen que ser estos dos, bueno. Obligatorio. Omega sería acá, ¿no? Pero hay otro detalle adicional. Omega y 150 que está aquí tienen que ser o deben sumar 180 grados. Entonces a 150 le falta 30 para que sea 180. Y ese 30 es la suma de omega más omega. O sea que omega es 15. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ah, entonces, omega vale 15. Omega vale 15. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Omega entonces vale 15. Listo. ¿Y ahora qué hago? Ah, ya, pues como omega vale 15, entonces 3 omega sería 45, pues sí o no. ¿Sí? 45. Vamos a ponerle así, ¿ya? Está mejor para que se vea mejor. Ahora, si este es 45, como acá es 90, este ángulo también es 45. ¿Sí o no? 45, 45, dos ángulos iguales en un triángulo, triángulo isósceles. O sea que acá también sería bolita. ¿Sí o no? Bolita con su rayita, si quieres ahí, pues, ¿no? Ya, para que sean todos igualitos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, ¿qué más? Ujú. ¿Qué más puedo hacer? Ya pues, si a bolita, ahí vamos a anotarlo ahí de color azul ya. Si a bolita se le opone alfa, a esta bolita también se le debe oponer alfa, ¿sí o no? Acá también debe ser alfa. ¿Estamos bien? Muy bien. Y ahora a ver, pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para hallar alfa? ¿Mm? ¿Cómo hago para hallar el alfa? Cualquiera puede prender su micrófono, escribirme al chat, como guste. Suma de todos sus ángulos. La suma de todos los ángulos. A ver. Sí, correcto. Muy bien. Ya salió, ¿no? Tomando como referencia, miren, el triángulo, bueno, si acá le llamamos D, triángulo como tomando como referencia el triángulo ACD, ya salió, pues, ¿no? Alfa más W más, bueno, alfa más omega, perdón, más omega más 45 más 3 omega más alfa, debe salir 180. Muy bien, Jimena, correcto. Ya. A ver, otra forma. ¿De qué otra manera puedo encontrar el alfa? A ver, chicos, ¿alguien más otra idea? Está muy bien, ¿ah? Muy bien, Jimena. Ya con eso ya salió el alfa, que es lo que yo quiero. Pero otra forma de encontrar el alfa. ¿Mm? A ver, chicos, vamos. Otra forma de encontrar el alfa. ¿Nadie se anima? ¿Qué dices, Grecia? ¿por el boomerang? Perdón, disculpe. Por el boomerang. ¿Ya qué pensabas hacer con el boomerang? Porque ya vi el boomerang. Ah, pues 45 más 45 más alfa es 150, creo. Bueno, 45 más, sí. 45 más 45 más 2 alfa es 150. Muy bien. Allá. Sí, su compañera está viendo por si acaso este boomerang. Miren, miren, miren. Lo voy a marcar de rojo, ¿ya? Muy bien, Grecia. Muy bien. Ella está viendo este boomerang de acá, miren. Ese es el tema con geometría. Hay que tener una vista. Ahí está, ¿no? Entonces, ella ha dicho, ¿no? Este ángulo más este ángulo más este ángulo me da el externo. Y también sale. Muy bien, Grecia. Excelente. Muy bien, Jimena. Muy bien, Grecia. Otra forma. Hasta ahí. ¿Qué otra forma encuentras para hallar el alfa? Vamos, chicos, vamos, para hacer la 14 y terminar. Podría sumar 150 más 90 más el ángulo que faltaría ahí, que sea 360,
y luego sumarlo con 2 alfa igual a 180. Muy bien, también esa sería otra manera, ¿no? Miren, 90 más 150 más el ángulo de acá me debe dar 360, ¿no? 360. Claro, 90 más 150 es 210, no, perdón, 90 más 150 es 240. Para 360, 120. Como este 120, alfa y alfa deben sumar 60, ¿no? Por lo tanto, alfa es 30 al toque, ¿no? Alfa es 30 grados, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Un estudiante piensa de una manera, el otro de otra manera, ¿no? Pero al final, ¿no? Respetando todas las propiedades, pues vamos a llegar a la solución, chicos. Muy bien. Eso sería todo, chicos, con respecto aquí a esta pregunta, ¿ya? Entonces, llegamos aquí al penúltimo ejercicio. Alfa es igual a 30 grados, ¿no? 30 grados, nada más, ¿ya? Muy bien, seguimos, chicos. Seguimos. Un momentito, por favor. Borramos. Vamos a la pregunta última, ¿ya? Pregunta 14, que es de nivel avanzado, ¿no? Un momentito, por favor. Bueno, y voy a escoger la 14 antes que la 13. ¿Por qué? Porque la 14 es puro texto, ¿no? Pregunta 14. A ver, vamos a ver qué o cómo hago la 14. Bien, seguimos, chicos, seguimos. Dice lo siguiente. Se tiene, bueno, en un triángulo ABC, dice, ¿no? En un triángulo ABC. ¿Qué pasa en un triángulo ABC? A ver, vamos a graficarlo, ¿ya? En un triángulo ABC, ya está. Vamos a indicar qué es el triángulo ABC. ABC. En un triángulo ABC se ubican los puntos P y Q, ¿no? P y Q en BC y AC respectivamente. O sea, en BC se ubica P, bueno, más o menos de repente por aquí, ¿no? Aquí está P. Y en AC se ubica Q. Q sería pues más o menos por aquí, ¿no? Más o menos, ya, listo. Aquí está Q. ¿Qué más dice? Si se sabe, ¿no? Si se sabe, dice el problema, si se sabe, a ver, vamos a mover esto un ratito ya. Si se sabe que AQ o mide lo mismo que AB, AQ, ¿dónde está AQ? Ah, ya, acá está. Si AQ mide lo mismo que AB, vamos a anotarlo ahí, y eso además mide lo mismo que BP, ya está, todo cadena, cadena y cadena. Y el ángulo BAC es 60, BAC, este ángulo es 60, ¿no? Y el ángulo BAC es 60, y PQ vale 4, PQ, entonces tengo que trazar, ¿no? PQ, ya está. Y PQ mide 4, la pregunta dice, perdón, falta todavía, ¿no? Y además el ángulo ABP, ABP, o sea, este ángulo que está acá, que llamaré alfa, ¿no? Es exactamente igual al ángulo BPQ. BPQ, o sea que aquí también es alfa. Con esta información me piden que calcule PC, al cual llamaré X. ¿Qué te parece? La pregunta es ¿cuánto vale PC? X he puesto. Bien, entonces, ¿te acuerdas la propiedad que te mencioné, verdad? La del 60 con esos lados ahí, ¿no? Con esos segmentos que forman el 60, ¿no? Que son o miden lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer, chicos, en ese caso? ¿Qué debo trazar? A ver, ayúdame. ¿Qué pasaba cuando había eso? De B a Q. Trazar de B a Q. Muy bien. ¿Para qué? Para formar el triángulo equilátero. Aquí se formó el triángulo equilátero, chicos, ¿ya? Donde obviamente este angulito que está acá, pues es 60, ¿no? Y este angulito que está acá también es 60. Pero hay un detalle, ¿no? Este angulito que está acá es conocido. ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? Alfa. Alfa, ¿no? Porque si a cadena se opone alfa, a esta cadena también se va a oponer alfa. Muy bien, muy bien. Hasta ahí todo bien parece, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué más voy a decir? A ver, chicos. ¿Qué más?
En B poner alfa menos 60. Ya, vamos a anotar ahí eso. Este ángulo que está aquí sería 60 menos alfa, ¿no? No, alfa menos 60, disculpe. Alfa menos 60 grados. Y la suma de los ángulos aquí en este triángulo debe darme pues 180, ¿sí o no? O sea, alfa más alfa menos 60, entonces lo voy a escribir, ¿ya? Vamos a escribirlo ahí un ratito. Alfa más Alfa es más 40. alfa menos 60 es igual a 180. 3 alfa, recuerden que el 60 se va a sumar, ojo, a 240 y de aquí sale el valor de alfa, ¿no? Alfa vale 80 grados. Y si alfa es 80, ¿qué significa? 60 más 80 es 140, o sea que este ángulo es 40, ¿sí o no? Pero recuerda que este ángulo que estaba aquí era 80. Vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? Vamos a poner de verde mejor. Miren, o sea, repito, ¿ah? Este ángulo es 40, ¿no? 60 más 80 más 40, 180. Este ángulo, recuerda, este es el alfa, este es 80. Si este es 80, este angulito que está acá sería 100, ¿verdad? Y si este ángulo de acá es 100 y este es 40, ¿cuánto vale el ángulo que está aquí, chicos? 40. 40. 40, claro que sí. Este ángulo es 40. Y se formó el isósceles, ¿sí o no? 40, 40. Si a 40 se pone 4, a este 40 también se debe poner 4. Por lo tanto, X es 4. Solución, chicos, a la pregunta número 14, ¿no? Alternativa B. Muy bien, chicos, con esta pregunta entonces estamos dando por terminada la clase de geometría.